Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. La paz no se encuentra en ningún sitio salvo dentro de uno mismo. Uno puede estar en paz, en plena guerra, porque ese es el gran secreto. La gente que cree que hay un sitio que te da paz está equivocada. La paz nace del corazón. Esta es una cita de nuestro más inmediato invitado. De nuevo, un invitado realmente especial por el calibre y la talla del invitado, por su trayectoria, por su perfil, por su personalidad y porque además es el podcast número 200. En este podcast número 200 tenemos el placer y la oportunidad de entrevistar a uno de los más grandes disruptores antes de que la palabra disrupción se inventara. Mario Conde. Mario, bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Muchas gracias, encantado. Disrupt Everything Podcast Series es un podcast donde diseccionamos, deconstruimos, desgranamos a disruptores de talla mundial, personas icónicas, como en este caso nuestro nuevo invitado, Mario Conde, personas que han creado rupturas en el sistema, la forma convencional de hacer las cosas, y vemos sus hábitos, sus costumbres, sus formas de pensar, su actuación. Este podcast es en español y en inglés y ahora mismo atesora alrededor de 5 millones de escuchas en casi 200 episodios, más de 200.000 descargas mensuales, y donde enviamos un saludo y un reconocimiento a todas las personas que han hecho esto posible, a todos los invitados, a todos los oyentes, a todas las personas que lo van a ver también en el canal de YouTube, y a seguir haciéndolo y sin publicidad y respetando la pureza de este podcast, que se graba en una sola tirada, que es muy orgánico, muy vulnerable, y donde va sobre eso, sobre reinvención, sobre tratar de vivir en ese estado permanente de reinvención que realmente necesitamos para emerger en este mundo tan disruptivo, en este mundo tan incierto más que nunca, y en este mundo que al mismo tiempo es la gran oportunidad de nuestras vidas, porque nunca hemos podido gozar de tantas elecciones, tanta abundancia, aunque parezca lo contrario en recursos, y sobre todo de acceso a tanto como hemos podido ahora. Algo por lo que seguro mi abuelo o mi abuela, que recordaba un día que me cogió de la mano y me dijo: ojalá algún día pueda aprender. Pues nosotros ahora mismo tenemos esa oportunidad de poder estar aprendiendo, y hoy lo podemos hacer de la mano de uno de los grandes disruptores, como he dicho antes, y uno de los iconos del triunfo, del éxito, del crecimiento desde los años 80 en adelante. Mario Conde, voy a rescatar una frase que me encantó al leerla y decía: nos moriremos, Pili, nos moriremos, porque sin lluvia seguro que te mueres antes de ir a Alicante a vivir, Mario Conde. Mario, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Mario estudió en el Colegio de los Maristas de Alicante, realizó la carrera de Derecho en la Universidad de Deusto, aprobó las oposiciones con 24 años, abogado del Estado. Con una de las mejores notas de ese cuerpo, a los 28 se incorpora como director general en el laboratorio farmacéutico Abelló, que venden. Posteriormente entra como socio accionista del laboratorio farmacéutico español Antibióticos S.A. En 1987 venden la empresa. Entra como vicepresidente en Banesto. Rechaza la primera OPA hostil que se conoce en España, de la mano del Banco de Bilbao. Posteriormente
intenta una fusión en el Banco Central. En 1993 presenta una ampliación de capital con JP Morgan como accionista. Mario fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. En 1994 publica su primer libro, El Sistema, mi experiencia de poder. Ese mismo año el fiscal presenta una querella y en diciembre entra en prisión de Alcalameco como preso preventivo. Mario Conde también fue acusado por apropiación indebida, estafa y falsedad y fue condenado a 20 años de prisión. En 1998 hasta 2005 no tuvo el tercer grado que le permitía salir diariamente de la cárcel y pasar todos los fines de semana en libertad. En el 30 de mayo del 2019 el juez Santiago Pedraz, instructor de la causa, decidió archivar la investigación al considerar que los fondos eran anteriores de la época de Conde como presidente de Banesto y que no encontraban relación alguna que demostrara que ese dinero procedía del dinero obtenido a su paso por la entidad bancaria. Podemos decir que Mario Conde es escritor, que ha sido emprendedor, empresario, banquero, socio accionista, director general, ejecutivo, socio y expresidente del Banesto, además de un símbolo del triunfo de los años 80 y, como he dicho antes, también uno de los más grandes disruptores de la historia de nuestro país desde los 80 en adelante. Mario decía, el día que escarmiente habrá dejado de ser español. O dice, cosa que es imposible. Habré renunciado a mis convicciones, cosa que es imposible, o habré muerto. Mario ahora vive una vida más tranquila y apaciguada con los suyos, escribiendo libros, participando en alguna tertulia televisiva, en podcasts como este y colaborando con sus hijos en sus distintas empresas familiares. Realmente una vida más tranquila después de esto que ha vivido, de todo lo que le ha tocado vivir. Los libros de Mario Conde hasta la fecha han sido El Sistema, Mi experiencia de poder, Derecho penitenciario vivido, La palabra y el Tao, Memorias de un preso, Cosas del camino, Los días de gloria, Economía y espíritu, De aquí se sale, La hora de la sociedad, Siendo, eso es todo, Cosas del camino. Y a pesar de que no viene de Mario en sí, sino son unas conversaciones, también encontré un libro que decía Mario Conde, un peregrino de lo absoluto. Rescato algo que vi en ese mismo libro. Decía, Mario Conde es mucho más que el expresidente del Banesto o el icono de éxito de los años 80. Siempre lo sospeché y finalmente hoy lo he podido constatar. En esas conversaciones sobre lo divino y lo humano con Mario Conde, descubriremos la persona tras el personaje. Alguien con una vida apasionante y extremadamente dura que le ha enseñado mucho y que nos ayudará a conocernos a nosotros mismos mejor. Es una conversación sobre la vida, la trascendencia, la libertad y las prisiones que nos encierran y esclavizan. El éxito, la crisis, la juventud, la educación. Todo ello a través de las vivencias y experiencias y reflexiones de Mario. Aquí dice Mario en otra cita, hay dos tipos de personas. Las que son lo que tienen y si a esos se les quita eso se mueren, y las que somos lo que somos y una vez nos toca ser presidente de Banesto, otra estar en la cárcel. Si eres persona, lo demás es solo un traje. Mario, después de haber hecho este trabajo de investigación, de poder confeccionar la entrevista, que siempre trato de seguir orden no cronológico y de haber llegado hasta aquí, la primera pregunta y con la que empiezo casi siempre para todos los invitados que he tenido en este podcast, más de 120 de todo el mundo, Robin Sharma, Seth Godin, Fernando Sánchez Trajó el otro día. Mi pregunta por la cual empezar, y también darte la bienvenida de nuevo, es si tuvieras que colocar en una línea del tiempo los hitos más vitales para ti a lo largo de tu vida, ¿cuáles serían esos hitos? Vitales en el sentido que me hayan influido más, ¿no? Pues... Exacto, sí. Cuando conocí a mi primera mujer, a Lourdes, cuando nacieron mis hijos, cuando murió. Curiosamente, fíjate, cuando me nombraron presidente del banco, no.
no lo señalaría como... Vamos, de hecho, he dicho muchas veces que no me acuerdo qué hice ese día. O sea, yo sé que me nombraron y luego qué hice, me fui a celebrarlo, no me acuerdo. Cuando me ingresaron en prisión, sí es un hito muy importante en mi vida. Cuando me despedí de la prisión, cuando murió mi mujer, cuando vi a mi hija en un calabozo conmigo por algo que no habíamos hecho, esos son los hitos que hasta este momento más me han marcado, ¿no? Y de todos ellos he sacado alguna consecuencia, en general positiva. En general positiva. Quería preguntarte justamente eso, de los que recuerdas o puedas nombrar, ¿cuáles son esos aprendizajes trascendentales o cosas positivas que has sacado en esos momentos tan clave para ti? Mira, lo más, probablemente de las cosas que más me han enseñado es el ingreso y la estancia en prisión, ¿no? El ingreso porque venía de los oropeles de la banca y de disfrutar de una vida de glamour y de gloria, como dice el libro, ¿no? ¿Cómo se siente un individuo que pasa de la noche a la mañana en menos de 24 horas de todo ese mundo al sonido y los olores carcelarios? En general la gente se acojona, se viene abajo, se asusta. Yo lo tomé y me dije, Mario, vamos a ver, ahora es la hora de la verdad, ¿no? Qué fácil es esto de ser presidente Banesto, qué bonito, la adulación, oye, qué alegría. ¿Y ahora aquí qué? ¿Vas a ser capaz de aguantar esto? Y me lo tomé así. Y probablemente esa estancia en prisión es lo que más me ha enseñado de mí mismo, ¿no? La gente cuando te dice cómo es te suele decir cómo le gustaría ser. No te dice cómo es. Y yo me decía a mí mismo, oye, tú que has dicho que tú eres un tío fuerte, tal, que no sé qué, que aguantas. ¿De verdad lo eres? ¿Vas a aguantar la prisión? ¿Vas a aguantar convivir con violadores, con asesinos? ¿Te van a cambiar o no? Y cuando terminó toda esta epopeya carcelaria, pues me dije a mí mismo, tío, no está mal. No está mal. Es verdad que te has conocido y así eres, ¿no? El segundo gran acontecimiento tiene que ver también con la prisión. En un día determinado de hace unos pocos de años coincidí con mi hija en un calabozo de la Guardia Civil. Es algo que no estaba en mis cálculos. Que me hubiera metido en la cárcel a lo mejor sí, ¿no? Porque este país es así, pero que hubieran llegado a la crueldad tan absoluta, ¿no? Tan infinita de meter a mi hija en prisión por algo que nunca había ocurrido. Ese encuentro con ella en los calabozos de la Guardia Civil me hizo sentir un dolor profundo, intenso, no solo por ver a mi hija, sino por ser consciente empíricamente de la brutal crueldad de un sistema de poder que es capaz de llegar hasta ahí para doblegar al disidente. De nuevo, cuando toda esa historia terminé, pues está mal que yo lo diga, pero me sentía a gusto conmigo mismo. Mario, cuando viste, ¿qué te hizo ver o aprender ese momento tan decisivo del encuentro con tu hija en el calabozo? Eso te digo. Ella me hizo una pregunta. Me dijo, papá, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo le explico yo a mi hija? ¿Le explico que de verdad ella estaba siendo un rehén para tratar de forzarme a que yo hiciera lo que no había querido hacer hasta ese momento, que era doblegarme al sistema de poder? ¿Se lo explico? Si se lo explico, me la cargo. Porque toda la verdad que percibas en una situación de catarsis personal, como es estar en un calabozo por algo que no has hecho, puede condicionar tu vida. Fue un dolor inmenso, inmenso,
y lo que le dije es, bueno, no te preocupes, hija, todo se arreglará. Yo no tengo ningún deseo de venganza, ni odio a nadie, ni nada. Conozco las reglas del juego en las que me ha tocado vivir, ¿no? Pero te aseguro que la crueldad personificada en aquel día de un sistema de poder, por el mero hecho del poder, me impactó como persona humana. Nunca he tenido un concepto maravilloso del individuo, te lo digo, porque a lo largo de mi vida, en el sendero de lo que es la historia que me ha tocado vivir, lo que más he vivido es la crueldad, ¿no? La envidia. Como dice en el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Todo lo que he visto es vanidad y correr tras el viento. Si le quitas el viento y le pones todo lo que he visto es vanidad y correr tras el poder, por el poder posiblemente estaré describiendo lo que es la trayectoria del ser humano sobre el planeta. Mario, ¿cuál sería o cuál es la lección después de resumir, de haber puesto tu experiencia, tu historia, tu vida en libros que cruzan tanto lo profesional como lo espiritual? De todos ellos, ¿cuál sería la lección más impactante que destacarías al haberlo escrito? Pues que si resistes y si no renuncias a tus convicciones personales, un día cuando cumplas muchos años y yo voy camino de eso, te podrás mirar en un espejo y decir, estoy bien. Esa frase que decías al comienzo de la paz vive en nuestros corazones, para tener paz hay que haber sido coherente contigo mismo. Una de las características esenciales que yo he visto, sobre todo en la gente que se dedica a la política, es que sus convicciones son de celofán. Son capaces de decir hoy esto y mañana lo contrario con tal de quedarse con el poder. Pero el individuo que no vive de eso, el individuo que quiere vivir en paz consigo mismo, que quiere que sus hijos le miren a la cara el día de mañana y le reconozcan como tal, el sendero lo tengo clarísimo. Es no renunciar a tus convicciones y no arrendar nunca, jamás, no poner precio a tu dignidad. A tu alrededor vas a ver florecer todo lo contrario. En el sendero de tu vida eso es lo que vas a ver, porque en esta civilización de Occidente esto está a la orden del día. Pero precisamente por eso tienes que saber ser tú mismo, ¿no? Hay un viejo refrán que dice que las mejores flores nacen en el seno del estercolero, ¿no? En muchos aspectos la sociedad de Occidente está llegando en algunos aspectos a ser un estercolero. Bueno, pues en ese estercolero es donde tiene que florecer la dignidad de las personas. Como bien decías, y algo que he creído yo durante mucho tiempo, es que no puedes encontrar la paz en medio de la paz, ¿no? Es como el principio del caos. La paz la encuentras en medio de la guerra. Exactamente, porque vivir es una guerra. Y desgraciadamente o es una guerra contra ti mismo, es una guerra contra los demás, es una guerra por ser digno, es una guerra... Pero a mí cuando me dice alguien, oye, en este sitio se respira mucha paz, porque las vibraciones son muy buenas, yo digo, pero vamos a ver, ¿qué tienen que ver las vibraciones con la serenidad del corazón? No tiene absolutamente nada que ver. Y la paz es algo que nace de dentro de ti. Te tienes que, yo todos los días de mi vida, cuando hago algo, hago lo que decían los curas antiguamente, un examen de conciencia, y me pregunto, Mario, ¿tú por qué coño has hecho esto? ¿Qué es lo que te ha motivado? ¿Qué es lo que te ha impulsado? ¿Cuáles son las verdaderas razones para que estés haciendo lo que estás haciendo? Bueno, malo, regular o medio pensionista, ¿no? El reconocerte a ti mismo en el no traicionar aquellas cosas que forman parte de tu arquitectura moral, eso es lo que te da paz. Y puede ser en una playa, en lo alto de la montaña, en un burdel o donde sea. Con tal de que tú estés sereno de corazón, eso es paz. Ojalá se pudiera comprar la paz, ¿verdad? Dice, no, mire usted, tengo una inmobiliaria que vendemos casas en donde tienen vibraciones de paz. Ah, muy bien, pues los matrimonios se llevarían de cine mudo viviendo en esas casas, ¿verdad? No hay casas donde se alimente la paz. La única casa donde encuentras paz es en tu corazón. Mario, ¿qué has hecho? ¿Cómo has trabajado? ¿Qué hábitos has seguido? ¿Qué prácticas has seguido para encontrar paz
esta paz de la que hablas, que es una paz de los que los estoicos llamaban la ataraxia, ¿no? La imperturbabilidad de mente y de espíritu ante lo que la vida te presente, ¿no? Porque es algo muy relacionado a lo que estás diciendo. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué has practicado? Mientras estuve fuera de prisión, el asunto era relativamente fácil, ¿no? Porque te suelen comprar con poder y dinero, ¿no? Como yo a los 37 años tenía mucho poder y mucho dinero, pues era muy difícil. Por tanto, el mérito que yo tenía de no dejarme comprar, pues es un mérito muy relativo, porque tenía aquello con lo que me iban a pagar, ¿no? Si me invitan a comer después de haber cenado un montón, pues el rechazar la comida no tiene mayor importancia, no tiene mucho mérito. Sin embargo, en prisión es otra cosa, porque está muy bien eso de decir, Mario, no renuncies a tus convicciones ya, pero ¿sabes qué ocurre? Que tienes miedo. Es que sientes miedo. ¿Miedo a qué? No miedo a que me violen, que cosa que ni me hicieron ninguna proposición. No. Miedo a que el poder te va a sacar de prisión cuando le dé la gana. Y como le dé la gana. Entonces eso te genera una angustia, y esa angustia emocional es lo que provoca en muchos el rendirse. ¿Cómo la curé? Pues dije, bueno, vamos a ver, nosotros somos cuerpo y alma, ¿no? Sí, bien. Pues, venga, me ponía a hacer ejercicio 1 hora de comba al día. Me duchaba con agua fría cada vez que podía, lo cual para mí tiene un mérito brutal porque odio el agua fría. Es que odio el agua fría. Hacía meditación todas las mañanas a las 4 de la mañana. Hacía ejercicios de humildad de corazón sirviendo el café a los presos que salían por la mañana temprano. En definitiva, procuraba cansar el cuerpo para que no se agitara demasiado el alma, ¿no? Muchos no entienden ese enorme sacrificio. Pero yo no soy Superman. Yo soy una persona que quiere ser fiel a sus convicciones y sé que eso no es tan fácil. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y en determinadas circunstancias límite tienes que someterte a una disciplina límite. Lo límite está hecho para lo límite. Y me preguntas, ¿qué hiciste? Pues eso. Someterme a una disciplina física brutal con el propósito, porque yo sé que la conexión cuerpo-alma, pues es... lo orgánico y lo emocional están conectados entre sí, ¿no? Y Mario, llevas... Perdón. No, y te iba a decir, y funcionó. Pero no solo funcionó para mi vida en prisión, que eso está, vaya, eso funcionó para lo más duro, que es cuando sales de prisión, vuelves la cabeza, ves ese edificio, gris, feo, ¿y ahora qué? ¿Qué mochila llevas? ¿Llevas la mochila del odio, del deseo de venganza, la frustración? ¿O llevas la ilusión de decir, bueno, muy bien, Mario, has aguantado, la vida merece la pena ser vivida? De esas prácticas, ¿hay alguna que sigas practicando ahora? ¿Has cambiado alguna? ¿Has aprendido alguna? ¿Qué prácticas lleva a cabo Mario Conde hoy, en 2022, para encontrar esa paz? ¿O siguen valiendo esas mismas? Sí, te diría que hay un momento complicado en mi vida, que es la muerte de mi mujer en el año 2007. Eso me cambió mucho y, entre otras cosas, dejé de hacer deporte. No era capaz de correr. No tiene nada que ver, ¿no? Seguí practicando meditación, pero no con la asiduidad con la que lo practicaba antes. Probablemente porque no lo necesitara, ¿no? Probablemente porque fuera capaz de subsistir, porque tenía el alma forjada. Al día de hoy sí hago todos los días un rato de meditación por la mañana, y he descubierto además unas técnicas de respiración, que la respiración, como sabéis bien, es una técnica ancestral, ¿no? Pero yo he descubierto unas que me vienen de cine, que las practico,
Y como ahora tengo en la mesa del despacho al lado de mi secretaria, pues también la practica ella. Lo que pasa es que ella aguanta más la respiración que yo y eso no me está gustando nada. No me está gustando nada. Pero en fin, sí, ahora estoy bien, ¿sabes? Estoy bien porque veo a mis hijos bien, veo a mis nietos bien, veo a los colaboradores que han sufrido tanto bien. Y aunque te suene a vanidad, ¿no? Aunque te suene un poco vanidoso lo que te voy a decir, veo que han entendido que el sacrificio que hice de no querer doblegar merece la pena en lo personal, aunque haya sido terriblemente costoso en lo material. Mario, ¿qué es aquello, bueno, o de los libros que has escrito, que son muy intensos y sobre todo muy prolíficos? Cuando lo escribías, ¿qué es lo que más te ha transformado? Al escribir algo que dijeras, "Oh, recuerdo esto y hostias". Mira, yo cuando llegué al poder en Banesto, me dije a mí mismo, vamos a ver, tú tienes 37 o 38 años, que no recuerdo, 38 me parece, sí. Esto es insólito tú. Es decir, aquí el primer Banco de España con un chico que en septiembre pasa a ser consejero, en noviembre vicepresidente y en diciembre y no pertenece a ninguno de los senderos familiares o políticos que son al uso para llegar a semejante situación. Mira, macho, esto es insólito. Así que como es insólito, vas a vivir unas experiencias insólitas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Casi todos los días, pues desde luego todos los fines de semana, escribía aquellas cosas que más me llamaban la atención de mis encuentros con gente, con políticos, de las vivencias dentro del banco, etcétera, etcétera. Y lo fui acumulando en unos libros que tengo, que en estos momentos creo que tengo guardaditos y a buen recaudo, y los fui conservando. Cuando me puse a escribir, no es que yo tuviera una memoria excepcional, es que todas esas cosas habían sido escritas en su momento, con lo cual tenía un material enorme. Pero lo más difícil de escribir cuando tú escribes sobre autobiografía es un ejercicio de humildad. Vamos a ver si me explico lo que te quiero decir. Cuando estás escribiendo, es inútil o muy difícil evitar pensar, coño, cuando la gente lea esto, ¿qué va a pensar de mí? Entonces, si tú escribes pensando lo que pensarán de ti, vas a tender a poner encima de la mesa un relato idílico y falso. Lo más difícil de todo al escribir es desnudarte, empelotarte, transitar sobre tu verdad, aunque en ocasiones pues no sea la más bonita del mundo. Pero eso es lo más difícil. Pero es el único camino. Una vez un cisterciense, yo venía de un monasterio y quedé con él y fuimos a comer y a lo largo de la comida en un momento determinado me dijo, oye, ¿tú te conoces a ti mismo? Y yo le dije, hombre, pues honestamente creo que sí. Vale, me dijo, vale, entonces, ¿sabes lo que es sentir el asco que da a transitar sobre zonas oscuras de cada alma humana? Todos, si transitamos sobre nuestra verdad, hay un momento en que nos encontramos con asco. Pero si superamos el asco, nos conoceremos a nosotros mismos. Por lo tanto, lo que trataba yo de escribir era superando el asco. Porque, por ejemplo, yo cuando yo tuve una educación, mi padre no era precisamente una persona muy aficionada a la empresa, ¿no? Y él quería que fuera abogado del Estado, yo fui abogado del Estado, entre otras cosas, por complacerle. Cuando le pedí la excedencia para irme al mundo de la empresa, no le hizo ni puñetera gracia, no le gustó nada, ¿no? Y en un momento determinado, cuando entré en banca, me dijo, bueno, vamos a ver, hijo. Vale, una cosa es que te hayas dedicado al mundo de la empresa. Bueno, pero hombre, primero la farmacia que negocia con la salud y luego la banca que negocia con el dinero, ¿no te parece que te has pasado un poquito, hombre? ¿No podías haber elegido un comercio o algo menos dramático? Y le dije, papá, es que ahí es donde se aprende. Donde se aprende es donde el dinero nace de la salud o el dinero nace del esfuerzo de otros. No le convencí, porque era así, pero a mí mismo sí.
es muy duro vivir una anécdota como la que me tocó vivir, por ejemplo, en India, ¿no? Yo quería montar una planta de fermentación de antibióticos. Y dije, ¿dónde hay? Pues donde se necesite, ¿eh? ¿Y dónde se necesita? Pues donde haya más gente que se esté muriendo por falta de antibióticos. Y allí me fui, a India, donde se moría mucha gente. Y hablé con el ministro de Sanidad de India, un tipo muy bien formado, inteligente. Hablaba un inglés 50 veces mejor que el mío. Y cuando les puse el proyecto, tragó un poquito así de saliva, me miró y en ese inglés perfecto me dijo, señor Conde, en India hay sobrepoblación. Lo que necesitamos es que muera gente. Wow. Yo tenía entonces 36 años. Entendí que lo que me estaba diciendo usted que viene a empeorarme el problema. Pero es que, claro, estamos hablando no de macrogranjas, estamos hablando de seres humanos. O sea, me produjo tal reacción aquello que dije, yo me quiero ir de aquí. Un año después había vendido antibióticos. Enfrentarte a eso, o sea, cuando Cioran dice que el surco del hombre sobre la historia deja un hedor insoportable, ¿no? Es un poco exagerado, pero Cioran era un nihilista muy magnífico, magnífico escritor. Pero es verdad, ¿eh? Es verdad que cuando analizas la trayectoria del ser humano, caramba, ¿cómo somos, eh? ¿Cómo somos? Es para ponernos un estanco, ¿eh? Para ponernos un estanco y decir, no, venga, muchachos, es que el ser humano, ¿quién ha inventado esto? O sea, te aseguro que la característica más común de todo lo que me ha tocado vivir, en cuanto rozas poder, en cuanto rozas dinero, nace la avaricia y la envidia. Pero en cuanto rozas poder, nace la crueldad. Una crueldad sin límite. Eso no quiere decir que a lo largo de mi vida no haya conocido a grandísimas personas. Claro que he conocido a grandísimas personas. Y eso es lo que te impulsa a seguir viviendo, ¿no? Porque es que si no estaríamos para tener que estar poniendo una bomba toda la mañana, ¿no? Porque la crueldad es descomunal, ¿no? Pero me he enseñado a mí mismo que, aunque sea una barbaridad lo que estoy diciendo, en este mundo de crueldad, lo único que resiste es la dignidad. Es la única arma, la dignidad. Y realmente una virtud o una cualidad que está muy infravalorada en días de hoy. Nadie habla de la dignidad. De hecho, nadie ni siquiera se atreve a mencionar palabras como la integridad. No, porque se ha abandonado. O sea, la arquitectura de valores en las que hemos sido educados se ha abandonado. No nos hemos dado cuenta de que el fin legitima los medios. Bueno, eso ha sido una norma del poder de toda la vida desde que el mundo es mundo, ¿no? Pero en el seno de la sociedad no se vivía así. Ahora se vive así. La gente, con tal de alcanzar... Tú piensas que... Vamos a ver. Una determinada persona, cualquiera que sean sus métodos, que haya alcanzado un gigantesco poder económico, es respetada. Porque lo que diría Hegel, la cantidad se convierte en calidad. Si tú tienes 1 millón, bueno, sí, ahora como tengas 5.000 millones de dólares, pasas a ser digno del mayor respeto. Hombre, si eres un narcotraficante o que has comerciado con esto... Pero claro, es que hay dos tipos de delincuentes, ¿sabes? Hay delincuentes jurídicos y delincuentes reales. ¿Qué es un delincuente jurídico? Un día una entrevista que me estaban haciendo me preguntó el entrevistador, que es un tío muy conocido, me dijo, ¿qué es un delincuente? Como yo sabía por dónde iba la pregunta, le contesté y le dije, mira, hay dos tipos de delincuente, el jurídico y el real. El jurídico es aquel que está condenado por un tribunal. A lo mejor es un tribunal político que le ha condenado porque el poder quiere que le condene con el fin de estigmatizarlo. Es un delincuente jurídico, pero no es un delincuente real. Sin embargo, puede haber delincuentes reales que no han sido descubiertos.
Y entonces son delincuentes reales, pero que no se sabe. Y le dije, por ejemplo, a lo mejor usted es un delincuente real, yo qué sé. Como no se la ha descubierto, entonces, prefirió cambiar de conversación rápidamente, irse a otro territorio y me preguntó por, no sé si, las montañas nevadas del Nepal. Pero vamos, el poder utiliza lo que la comunidad le ha dado al poder, algo tan serio como el control de tu dignidad y hacienda, ¿no? Tu dignidad formal, que no la material. Es la mayor corrupción que existe en todo sistema, es la utilización de ese poder para combatir al enemigo que tiene ideas distintas a las tuyas. Esa es la mayor corrupción. La mayor corrupción no es cobrar dinero, no. La mayor corrupción es corromper a los depositarios de la confianza de la comunidad, jueces y fiscales, que se vienen utilizando desde que el mundo es mundo al servicio del poder de turno. Eso, cuando me dicen, señores, tenemos que buscar una justicia independiente, deje usted decir pamplinas. La justicia independiente no se consigue con leyes. Solo tendremos justicia independiente cuando haya hombres independientes. Pero si a los hombres los hemos educado sin una arquitectura de valores, cuando sean o jueces o fiscales o fontaneros o lo que sea, van a aplicar el disvalor. Y si una persona está educada en que lo importante es obedecer al poder, siendo juez lo obedecerá y le importará 3 pepinos, eso que digo yo, del mandato de la comunidad, etcétera, etcétera. Es duro, pero es así. Es duro y es brutal. Mario, porque en este viaje a conocerte a ti mismo, en este viaje pasando por el asco y la oscuridad, ¿qué es lo más oscuro y asqueroso que te has encontrado de ti mismo? El temblor, es decir, eso que llaman la tentación, ¿no? Tienes tentaciones. Yo afortunadamente no he tenido tentaciones dinerarias, porque como te digo no tengo ningún mérito, tenía mucho dinero siendo muy joven, pero la tentación del odio está ahí. Te aseguro que te he dicho yo al principio que no alimento odio, ni instintos de venganza, ni eso. Te lo he dicho, porque es verdad. Pero si me preguntas como me estás preguntando ahora, bien, de acuerdo, ahora no, pero en algún momento al rastrear tu interior, ¿has descubierto odio? Sí. ¿Y has descubierto algún deseo de venganza? Sí. ¿Y has descubierto algún deseo de maledicencia a terceros? Sí. Joder, eso tiene que sonar muy mal, ¿no? Sí. Una cosa es que lo haya superado porque he sido capaz de superarlo, y otra cosa es que yo soy humano. Y en un momento determinado que he visto a mi hija sufrir en los calabozos de la Guardia Civil por algo que no había hecho, sí, al ver corporecer el cuerpo de un individuo que estaba allí determinado que era un ser nefasto, sí he sentido odio. Sí le he deseado el mal. Sí. ¿Y cómo lo superas? ¿Cómo pasas? Dándote cuenta de que tú no puedes alimentar cánceres de tu propia alma. Es decir, dentro del alma existe el cáncer, que no solo es del cuerpo. Los cánceres del alma son eso, el odio, la envidia, el deseo de venganza. Y es muy pragmática mi aproximación. No soy santo, sino que, tú sabes lo que se dice de... yo no es que ser santo no es hacer cosas santas, es hacer santamente las cosas ordinarias del vivir. Santamente aquí quiere decir buenamente. No soy santo. Y entonces me digo a mí mismo, Mario, como alimentes esto, vas a ser un tío infeliz. No vas a poder disfrutar del vivir porque vas a estar todo el día amargado por el odio, los deseos de venganza y demás. ¿Cómo te curas? Diciendo, ¿quieres vivir? ¿Sí o no? ¿Quieres ser feliz? Sí. ¿Te apetece estar con tus amigos? Sí. ¿Te apetece estar con tus hijos? ¿Te apetece beber en paz una botella de vino? ¿Te apetece salir a pasear? ¿Te gusta ver una puesta de sol? ¿Te gusta un amanecer? Sí, bien. Pues entonces no alimentes odio. Como decía un cura, Dios vive en el corazón de los hombres. Pero coño, tenéis que hacerle sitio.
La felicidad, la felicidad exige que le haga sitio. Pero si Así es. llama la felicidad a mi corazón y está llena de toda esta basura, dice, hasta luego, me voy, aquí no se puede estar. Entonces es pragmático, quiero ser feliz. Y para eso tengo que quitar la basura. Del mismo modo que si quieres estar en una habitación en paz leyendo un libro, no puedes tener la mierda por las alfombras. Tendrás que limpiarla. Bien, pues es pragmático. Quiero ser feliz, Isra. Y ese fue mi deseo al salir. Me han robado un trozo de tiempo, pero no me han robado todo el tiempo. Pero si el tiempo que me quede de vida lo dedico a ellos en las formas de odio, venganza y no sé qué, entonces me han robado todo el tiempo. ¿Qué es lo que más les fastidia a las personas que me han encerrado? Ver que hoy estoy hablando contigo. Ver que me paseo, ver que estoy sereno, ver que estoy... ¿Qué es lo que desearían? Que estuviera hecho una mierda, que me hubiera hundido en la miseria y que estuviera encerrado en mi casa con una mantita esperando el advenimiento de la muerte. Pues no, yo ni me encierro en casa ni espero el advenimiento de la muerte, sino que todos los días espero el advenimiento de la vida. Mario, ¿cómo es una rutina tuya en la actualidad de un día? ¿Y cómo lo era hace 20 años? ¿Qué cambios? Hay una cosa que es casi común, la hora de levantarme, las 4 o las 5 de la mañana. Me sigo levantando a la misma hora. Hombre, ahora no tengan, ahora me levanto a las 6, pero bueno, no está mal. Entonces me levantaba para trabajar porque toda mi vida he estado trabajando. No me ha tocado nada en una tómbola, nada, absolutamente nada. Cuando me decían, ¿compras décimos de lotería? Digo, no, porque a mí no me ha tocado nada, la vida me la ha dado por otra vía, ¿no? A partir de ese momento, toda mi vida se resume en trabajar. Yo, cuando en la época del banco, y simplemente te voy a decir un dato, yo me iba de casa a las 8 menos cuarto y volvía a las 1 y pico de la mañana. Y todo ese tiempo lo pasaba en el banco, comía y cenaba allí. Ahora me sigo levantando a esa hora, pero amigo, ahora veo un poco la prensa por encima, pero no la veo mucho porque me sé lo que van a decir antes de que lo digan, porque ya me conozco como la prensa es expresión del poder. Y luego hago mis ejercicios de respiración, hago mis meditaciones tranquilas, leo. Hombre, ahora mismo me has cogido en una etapa en donde tengo un poquito más de lío profesional, ¿no? Con una serie de cosas que estoy haciendo que no hacen al caso. Me apasiona ver el cambio del mundo. Me apasiona ver cómo no se dan cuenta lo que está pasando en la vida. De que muchas de las instituciones que hemos vivido y con las cuales hemos cohabitado están desapareciendo. Dentro de nada, ¿qué será de los notarios? De los registradores. Pero si el blockchain se los está comiendo. ¿Qué tipo de ser humano es el que habla del metaverso? Ayer leía que JP Morgan ha abierto una sucursal en un metaverso. Pero bueno, que No se lo sabía compra. eso. Es alucinante. O sea que la gente se compra parcelas en los metaversos y se integra. Ya no es una cultura de soledad. Cuando yo era joven nos íbamos en la universidad, salíamos a... ¿Qué? Vamos a tomar unos vinos. Venga, vamos a tomar unos vinos. Nos íbamos a las 7 calles. Ahora, ¿qué coño 7 calles? Ahora se ponen unos cascos, entran en el metaverso y en el metaverso han quedado con sus amigos y se tiran 5 horas. 6, 8, 10. Una realidad virtual la hemos convertido en realidad real, valga la redundancia. Qué animal. Pero es que tú fíjate que mis nietos han nacido acostumbrados a la realidad virtual. No se tocan casi, se hablan a través de, sea el WhatsApp, el Signal, el no sé qué, o el vídeo. Viven un mundo y entonces ese mundo es el mundo real para ellos. Como dicen los budistas, es real aquello que la mente hace que sea real. Eso es lo real. Como el japonés que se casó con ese, que es un archivo, que al ser ejecutado es una muñeca. Y el japonés se casa con ella y celebra la boda en el metaverso. Y hay 2.500 invitados. Y cuando le preguntan, ¿pero usted no se da cuenta que eso no es real? El japonés le contesta, eso sí que es real, lo que no sé es si usted es real. Porque como tiene un archivo dentro que es como Alexa,
entra él en casa de trabajar y le saluda y la otra le dice, ¿cómo estás? Y tal y cual. Y le dice, pues sí, tengo hambre, no te preocupes. Y como es por inteligencia artificial, pum, se abre la nevera y de la nevera sale un plato y el plato y claro, es alucinante. Entonces, eso es la realidad del día de hoy y va a una velocidad de loco. Y dentro de nada, lo que tú y yo somos, que somos seres humanos normales, pues dentro de nada no seremos seres humanos normales. Tendremos un casco o tendremos unos chismes que nos conectarán a la memoria universal. Por lo menos eso sí es equivalente a lo que llamaban los ocultistas los registros acásicos. Acásicos. Donde está la verdad del ser humano. Escrito. Lo que hemos escrito para llegar a ser lo que somos. Bueno, pues dentro de nada, cuando a uno le digan, tienes que estudiar, yo tengo que estudiar, me tiro de la oreja y me conecto con Wikipedia y te recito los reyes godos para adelante, para atrás y medio pensionista. Claro, es de loco. La cultura va a desaparecer, porque va a estar toda automatizada. Los libros, que sean los libros. Los libros serán los registros virtuales que se meterán dentro de una memoria en donde tú dirás, ¿has leído El Quijote de Cervantes? Espera, ¡pum! Sí, ya lo leí. Como viene además la cuántica, que es capaz de hacerlo todo en un instante, te podrás leer El Quijote en una décima de segundo. ¡Qué bien! Vaya petardo de ser humano. Bueno, y lo que nos queda, que dicen que van a conseguir que como todo es vibración en el universo, el orgasmo es una vibración en donde se combinan factores orgánicos y emocionales, pero la emoción también es una vibración, de tal manera que te van a enchufar una cosa a la neurona y vas a tener un orgasmo, pero bueno, pero ¿esto qué es? Ya no tienes que hacer nada, tío, ya se hace solo. Ya nada, ya se acabó el rollo patatero, ¿esto qué es? Pues vaya porquería de vida, ¿no? Si no tenemos el calor del humano, de una caricia, de un cabreo, de una irritación, de una serenidad, de una calma, si todo eso desaparece y son solo píldoras electrónicas, bueno, pues yo estoy contento de haber vivido antes de que esto sea la norma, ¿eh? Uh-huh. ¿Y cara a la tarde con tu rutina, cara a la noche, tienes algo que sea convirtiéndose en rutina? No, especialmente, no, lo que hago es que, bueno, la única rutina es que me suelo acostar muy, muy temprano, porque también me levanto muy temprano. No tengo la rutina especial, que yo sepa. No, Nos has hablado antes de respiraciones. ¿Podrías contarnos qué tipo de respiraciones son? Hago bueno, la respiración, como sabéis, hay muchas formas de respiración. Sí. ¿No? Que siempre, desde siempre, y valga la redundancia, se ha considerado como un elemento capital. Hay una que, bueno, que estaba comiendo yo en una finca en Andalucía, y un holandés artista me recomendó. Yo no había oído hablar de él en mi vida. Es un tipo que se llama Wim Hof. ¿Vale? Wim Hof, sí, también lo entrevisté en el podcast. ¿Ah, sí? Pues sí. El hombre del Qué frío. Bueno. Sí, el hombre de hielo, exacto. Que es capaz de meterse en un de hielo. Bueno, pues me dijo que le sentaba muy bien. Y yo lo practico eso todos los días, al menos 2 o 3 veces. Y te aseguro que me encuentro francamente bien, que soy capaz duermo mucho mejor, te aporta una serenidad bastante notable. Lo combino con algunas otras que yo practicaba de antiguo, que es lo que llaman la respiración cuadrada. ¿Sabes lo que es cuadrada? Es inspiro, cuento 4, mantengo, cuento 4, expiro, cuento 4, mantengo, cuento 4. Por eso se llama cuadrada. Que esa es bastante relajante, pero la de Wim Hof es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Respiraciones de poder se llaman, sí. Ahora, él exige que después la ducha fría. Y yo digo, mira, Wim. Y las flexiones, Y las flexiones. Eso yo ya no. Yo ya le digo, mira, Wim Hof, que yo ya he estado en la cárcel duchándome en agua fría, ahora mismo por lo menos templadita, que no... Eso es el palco. Mario, de todo lo que has hecho, ¿qué es aquello de lo que más orgulloso te sientes y por qué? De haber aguantado, de no haber doblegado. Pero te aseguro y te doy mi más absoluta sinceridad de que durante todo este camino me han tendido muchas ofertas. Un día en la cárcel vino mi mujer con
mi hija. Venía mi hija muy, muy contenta y me dejaron verlos. Mi mujer escéptica. Y entonces mi hija dijo, papá, que mamá ha hablado con el, no sé, secretario de Estado de no sé qué, un cargo muy importante. Y dice que si tú haces una declaración pública diciendo que el sistema funciona muy bien y que todo está bien, te dan el tercer grado. Y yo sonreí. Y mi hija Alejandra, pero papá, ¿no me estás oyendo? Y Lourdes intervino y dijo, te está oyendo. Lo que pasa es que tú no conoces a tu padre. De ese momento límite en la vida de una persona, cuando no sabes cuándo vas a salir, porque depende de su voluntad, iba a decir su santa voluntad, pero santa tiene poco, de su voluntad, el haber aguantado, es de lo que me siento más orgulloso. Y cuando veo la mirada de mis hijos y la mirada de mis nietos, cuando me contemplan, y en sus ojos reflejan diciendo, caramba, eso es de lo que me siento más orgulloso. ¿Cuál ha sido tu fracaso más exitoso? Mi fracaso más brutal ha sido equivocarme en las personas. Me he equivocado. He puesto en puestos de poder, y valga la redundancia, personas en las que yo tenía un 100% de confianza y me engañaron. Fíjate, es una lección terrible, Isra. Las personas a las que más ayudé, incluso las que más quise, fueron las que más me traicionaron. Es una enseñanza vital durísima. Durísima. Yo, en un caso concreto de los 3, estuve a punto de caer enfermo porque no me lo podía imaginar. No me lo podía imaginar. Personas a las que les has dado todo en lo afectivo, en lo material y en lo profesional. Por un plato de lentejas, no solo por un plato de lentejas, porque el ser humano alimenta dentro sentimientos corrosivos. Un sentimiento corrosivo es ¿por qué él sí y yo no? Ese sentimiento corrosivo, que es una forma negativa de envidia en fase larvada, es demoledor. La no aceptación. Ese ha sido mi mayor error. Y Mario, ¿el fracaso que mejor te ha salido? El no poder desarrollar el proyecto bancario. ¿Y por qué te lo digo? Porque tiempo después de la intervención y cuando empecé a salir, estaba un día jugando con mi hijo y estábamos jugando al golf. Bueno, él jugando al golf porque juega, yo haciendo el ridículo porque soy un petardo, pero bueno. Pero le dije, Mario, ¿te has dado cuenta que si no llega a pasar la intervención yo hoy no estaría jugando al golf contigo y no podría tener una relación contigo de padre e hijo? ¿Te das cuenta que a lo mejor estaba metido en un tumulto bancario y cualquier día de estos me iba a dar un infarto por... Es decir, la liberación fue total. Eso que es objetivamente un fracaso, porque no se trata de decir otra cosa, porque yo quería haber desarrollado mi proyecto bancario industrial que me lo cortocircuitaron. Bueno, pues ese fracaso me dio vida. Me devolvió a la vida con mis hijos, me devolvió a la vida con mis amigos y me devolvió a la vida con los amaneceres y con los atardeceres. ¿Y el éxito que más te ha costado? Superar la cárcel. Y superar la injusticia y superar la crueldad. Ese me ha costado mucho, como te decía. Coño, si me tenía que duchar con agua fría y 1 hora de comba al día, hombre, pero tú sabes lo que es eso. Es que eso es muy serio, ¿eh? Eso no es ninguna broma. ¿De qué es aquello, si hay algo, de lo que más te arrepientas? Lo he pensado mucho esa pregunta. Me arrepiento. ¿Qué quiere decir?
¿Que me molesta haberme equivocado? Bueno, sí y no. Sí, ¿por qué? Porque me hizo daño. Y no, ¿por qué? Porque, como dicen los místicos, la verdad es una experiencia. El conocer al ser humano es una experiencia. Y yo le puedo transmitir a mis hijos, como hago, experiencias. De hecho, cuando se casó mi hija Alejandra, le escribí una carta, que es un libro, es un librito que he hecho, que ese libro no está publicado, por eso no lo he citado, porque no está publicado, en donde le decía, hija, así es el vivir entre los seres humanos. Cuidado con esto, cuidado con lo otro, atenta a esto, no renuncies a esto. Y todo lo negativo de mi vida, todos los sufrimientos de mi vida, los he capitalizado en forma de experiencia. Para ser transmitida. Porque si la experiencia no la transmite, te la guardas para ti, pues vaya, pues mira qué bien, ¿no? Yo pretendo no lanzar juicios de valor que estén construidos sobre el odio o la venganza. No, no, no. Sobre la experiencia. Pero no para ser negativo, sino para decir, cuidado con esto, por tanto, sé positivo y actúa de esta forma. ¿Qué volverías a hacer una y otra vez? Lo mismo. Eso lo he pensado 1000 veces. Lo mismo porque yo es que no sé hacer otra cosa. Es decir, si volviera, yo estoy seguro de lo que te digo. Si volviera a nacer, no volvería a hacer nada diferente. Y mira que además dices, pero coño, si sabes lo que te ha pasado, ¿volverías a hacerlo? Sí. Sí. Porque, hombre, no es que me siento muy bien ahora. Estoy encantado conmigo mismo y valga la redundancia, es decir, sé por dónde he transitado, sé el desierto que he pasado, también sé los sitios en donde he disfrutado, ¿eh? No solo desierto. Y me encuentro bien. Aparte que uno nace, mira, es como lo del chiste del alacrán, es mi naturaleza, así es que no hay nada que hacer. Volvería a hacer lo mismo, te lo garantizo. Y además, encantada la vida. Mario, si pudieras modificar las reglas actuales del sistema español, ¿cuáles modificarías, añadirías o eliminarías? Sé que tendrás bastante, pero te diría las más relevantes. Hay una que es elemental, es dejar de considerar a la sociedad como súbditos, que darse cuenta que quien tiene de verdad el poder es la sociedad civil. Mira, en Occidente es como lo de una finca. El dueño de la finca es el propietario, el que la administra es el encargado. Bueno, pues aquí los encargados de administrar la finca de la sociedad se han convertido en los dueños de la sociedad. Esa es la percepción filosófica básica. A partir de ahí tendríamos que modificar la forma de entender la democracia, la forma de entender las leyes electorales, la forma de ejercicio del poder, la forma del control de poder, la forma de designación de jueces. Es decir, este sistema necesita de una reforma en profundidad y no se hará, fíjate venirla, mientras no se haga una auditoría. Ellos hablan de auditoría económica, es importante. Para entender lo que hemos vivido es necesario una auditoría de la libertad. Y la auditoría de la libertad exige una auditoría del sistema judicial. Porque cuando me metieron en prisión, en la celda, en silencio, leí el auto. Era una hoja de papel. Y tomé la hoja de papel en mis manos y me dije, Mario, esto es la libertad. Una hoja de papel con un membrete y una firma. Con eso se asesina la libertad. ¿Cuántos asesinatos de ese tipo se han cometido ordenados por el poder, encontrando a personas dispuestas a prostituirse por ello? Esa auditoría es trágica, pero nos indicará de verdad qué es el ser humano. Mario, Jamie Wheal, uno de los expertos mundiales en neurociencia aplicada a los estados de flow, en un libro, en su nuevo libro que se llama Recapture the Rapture,
establece que uno de los mayores problemas que estamos viviendo es la falta de significado en un mundo que ha perdido la cabeza. ¿Dónde ves tú que se está fracasando y cómo podríamos darle la vuelta al marcador? Hay que reconstruir al individuo. Hay que reconstruir, hay que empezar por reconstruir al individuo. Ya el poder, el poder para mantenerse en el plano educativo, en el plano de los valores, en el plano de las relaciones, ha ido conformando la mente de la gente de una forma determinada. Hubo un político francés que se llamó Jospin que un día dijo: quiero cambiar Francia. Para cambiar Francia tengo que cambiar el modo de pensar de los franceses. Porque si cambio su modo de pensar, cambiaré el modo de comportamiento. Nosotros hoy en la sociedad nos comportamos de una manera porque sin darnos cuenta nos han ido conformando un modo de pensar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar el modo de pensar. El modo de pensar se basa en dos pilares fundamentales. La relación del hombre con la cosa, entendiendo por la cosa todo lo material, y la relación del hombre con el hombre, entendiendo por el hombre con el hombre la relación de los seres humanos entre sí. Nuestro modo de pensar en la relación con las cosas y en la relación con las personas está viciado. Y si no modificamos las dos, no haremos nada. ¿A qué hay que dar la vuelta? Al modo de pensar. ¿Eso cómo se hace? ¿Que es muy bonito? Pues se hace desde abajo. ¿En una generación lo conseguimos? No. Necesitamos mucho tiempo, pero hay que ponerse en manos a la obra desde ya. Porque la frustración en la que vivimos nos lleva a que la enfermedad más común que en estos momentos está asolando a las sociedades de Occidente es la enfermedad mental. Y sé muy bien lo que digo. El daño mental emocional que este modo de pensar y modo de comportarse está generando en el ser humano es tremendo. Y precisamente por eso el mayor consumo que existe es el de benzodiazepinas mayores y menores, que son venenosas. Pero es así. Hay que cambiar el modo de pensar. ¿Qué hay al otro lado del miedo ¿Cómo? y de la privación de libertad? ¿En qué sentido? No te he entendido la pregunta, disculpa. Perdón, ¿qué hay al otro lado del miedo y qué hay al otro lado de la privación de libertad? Mira, al otro lado de la privación de la libertad hay dos caminos: la desesperación, el suicidio, o el encuentro contigo mismo y la apertura a la vida. Al otro lado del miedo está la cobardía, que conduce a lo mismo. Y en el otro lado del miedo está la coherencia. Yo he visto mucha gente que son miedosos, cobardes, pero que se disfrazan de prudentes. Demasiada gente que te dice que hay que ser prudente, en el fondo lo que alimenta es una profunda cobardía. ¿Con qué figura histórica te identificas y por qué? Me lo he preguntado muchas veces, ¿sabes? Pues fíjate, realmente, al margen de componentes religiosos, la figura que más me gusta, en el caso de que sea exactamente cierta, tal y como la he vivido, es la figura del Jesús el Cristo, ¿no? Me parece que es una figura admirable. Independientemente de que tú le des una categoría divina o no, ¿eh? Esto es otro tema. Como persona que es capaz de morir crucificado por sus convicciones sin ceder un miligramo, que el Sanedrín le trata de comprar por todos los medios, eso es el ejemplo vivo. No la bondad, que sí, no la capacidad de hacer milagros, que no digo eso. Es llevar tu dignidad interior y tus convicciones y el convencimiento pleno de que estás haciendo algo bueno por la humanidad, llevarlo hasta la cruz. Me parece sencillamente admirable.
Otras personas dicen que además es divino y que además no sé qué. Bueno, bien, sí, las creencias son las creencias. Y las creencias hay que saber respetarlas. Pero cuando yo te digo la admiración, no es una admiración que nace en la creencia, es en la experiencia. Como decía Buda, Buda decía que la iluminación no está en intelectualizar la experiencia, ¿no? Sino en vivir la experiencia, la práctica cotidiana. De hecho, después de practicar el ascetismo de no comer, de ayunar, de no sé qué, no sé cuántos, debajo del árbol, un día, sin saberlo ahí encontró la iluminación. ¿Y cómo la encontró? Sin buscarla. Vino. Así es. Mario, vamos a pasar a la fase final son preguntas de fogueo rápido, son preguntas de respuesta rápida y Dime. Con esto vamos terminando. ¿Qué enseñarías a una clase de niños de 10 años? ¿Qué enseñaría? A una clase de niños de 10 años. El respeto a los demás. Cuando cumplí 13 años, mi padre me puso un libro de Nietzsche en las manos y me dijo: hijo, un libro es un arma, utilízalo. ¿Cuál es el arma más poderosa que has sacado de un libro? El valor del conocimiento, entendido como tal, como autorrealización personal. ¿Y qué o cuál es el libro que consideras como uno de los más potentes que has leído nunca? Es una magnífica pregunta que me he hecho 1000 veces. Pues mira, es muy difícil que te lo diga, pero es un libro que trata de espiritualidad del maestro Eckhart. Un libro realmente ininteligible para la generalidad, que habla de la chispa divina que llevamos todos dentro. ¿Tiene algún nombre el libro? Sí, lo que pasa es que no te lo quiero decir ahora porque no lo retengo la portada y no tengo el nombre en sentido estricto. Luego le preguntaré a Paloma para ponerlo en las notas del podcast. Exacto. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido nunca? El de mi padre, no seas tus cosas. ¿Y el peor que has recibido nunca? ¿Consejo? No, hombre. Sí. El consejo es: ríndete, que te irá mejor. ¿Qué valor o valores o cualidades o qué 2 o 3 valores o uno deberíamos tener en cuenta para llevar una buena vida según Mario Condé? El respeto por uno mismo, que se llama dignidad. No ceder a la dignidad. No arrendar nunca tu dignidad. Lo he escrito, lo he dicho por activa y por pasiva 1000 veces. Es la serenidad interior. ¿Qué papel ha jugado el desapego en tu vida? Importante. Decisivo, te diría. Desapego es no ser tus cosas. Cuando a mí me dicen: caramba, ¿no te da pena haber perdido esto y lo otro y lo de más allá? Cosas que he perdido mucho. No soy mis cosas. ¿En qué cosa, actividad, hobby, arte o tarea eres muy bueno que la gente podría no saber? Que la gente podría no saber. Es que yo creo que muy bueno no soy en casi nada. Nada más que en escribir y en aguantar los envites del poder. ¿La habilidad y o experiencia que cualquier persona debería tener, Mario? Sufrimiento. El sufrimiento es ni más ni menos. Nunca debe de ejercer ninguna forma de poder quien no haya sufrido. Si pudieses tener el mayor y más impactante anuncio de la historia, en el lugar más visitado del mundo, ¿dónde sería y qué diría ese anuncio? No se me ha ocurrido. No se me ha ocurrido porque, como seguro que tiene algo que ver con el hombre y mi concepto del hombre es regularcillo, a lo mejor un anuncio que dijera: hemos descubierto de verdad que el hombre es bueno por naturaleza. ¡Caramba!
Al investigador que lo descubriera le daba un abrazo y le ponía un piso en la calle Serrano. Y quedan dos preguntas. Algo sobre lo cual mucha gente se sorprendería de Mario Conde si lo supiese es... Pues no lo sé. Yo creo que la gente no sabe que soy buena gente. Supongo. Creerán que soy un tiburón. Tal. Esa es muy buena, Mario, esa es muy buena. Y por último, ¿qué mensaje enviarías a todas las personas escuchando y viendo este podcast y entrevista? ¿Cuál sería tu mensaje final? Mira, sencillamente el siguiente. Yo he pasado una vida de sufrimiento enorme. También he tenido momentos muy brillantes, pero de un sufrimiento enorme. Bien, el que lo aguanta y el que no cede la dignidad, el que es capaz de atravesar el sendero del asco primero, pero para encontrarse consigo mismo después sin renunciar, el que quiere que el día de mañana sus hijos le miren a los ojos y sientan un punto de respeto y admiración por él, siempre que no renuncies a tu dignidad, amanece. Siempre amanece. Mario Conde, ¿algo más que desees añadir? Nada, que muchas gracias. Yo lo paso muy bien. ¿Dónde puede encontrarte las personas que quieran saber más sobre ti? Yo creo que tú pones en Google Mario Conde y te aburres. Hay gran cantidad de cosas y mira, un libro que yo creo que está poco comercializado porque fue una decisión voluntaria, pero un libro que habla mucho de mí es Cosas del Camino. Uh-huh. Uno de los últimos, ¿verdad? No, es del 2005. Ok. 2005, No, pero es un libro muy, 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 muy difícil, pero es un libro que sí habla de mí. Habla de esa, no habla de mi vida externa y tal, habla de cómo soy por dentro. Pues lo compartiré también en las notas del podcast junto a tu blog y también varios enlaces a otros libros que has escrito. Mario, me despido, tengo una cita que dice, y creo que es fenomenal para cerrar esta entrevista, una cita, una frase tuya que dice: contemplo el cosmos, veo su inmensidad y me formulo tantas preguntas de golpe que llego a sentirme mal, a marearme, incapaz de deglutir tanta inmensidad siendo nuestra gigantesca pequeñez. Insignificancia. Mario, muchas gracias por participar y por tu tiempo en Disrupt Everything Podcast Series y por haber hecho que las cosas sucedan, y a los oyentes, a los visitantes, a los espectadores, comparte esto con una persona a quien pueda ayudarle. Esto es Mario Conde, un grandísimo, legendario disruptor. Esto es Disrupt Everything Podcast Series. Soy Isra García y recuerda que si no te reinventas, te reinventarán a la fuerza. Así que vive con dignidad, como decía Mario, y encuentra la paz dentro de tu propia guerra. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa.